Hola a todos, bienvenidos a este segundo foro de fachadas internacionales. En esta ocasión vamos a hablar un pequeño rato de las fachadas livianas opacas. Y lo primero que quiero hacer es un poco centrar el tema de la conversación y explicar un poquito el concepto de fachadas livianas opacas para que no haya lugar a duda de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. Por fachadas livianas opacas entendemos las fachadas realizadas con perfilería portante, como veis aquí en la fotografía. Esta perfilería portante es la estructura propia de la fachada, ¿vale? Esto es lo que normalmente en los sistemas livianos secos conocéis como steel framing, pero que no tiene por qué ser metálico. También puede ser una fachada liviana opaca con estructura de madera. Estos sistemas es en contraposición de los sistemas pesados húmedos que tenéis aquí a la derecha, normalmente hechos con concreto autoportante y con forjados y estructuras sólidas, normalmente de concreto. Aquí tenéis una fotografía más grande de este steel framing, de esta estructura portante de la fachada liviana. Como veis, una fachada liviana opaca, no es una fachada cristalada, aunque luego tenga sus ventanas. Pero no solamente vamos a hablar de esto. Vamos a hablar también de un segundo grupo de fachadas livianas opacas muy importante, yo diría que el más importante, porque es el que más volumen de mercado tiene. Y esto está demostrado que el volumen que tiene estas estructuras livianas opacas con perfilería no portante es muy superior al steel framing portante. Aquí veis en esta fotografía que la estructura es una estructura de concreto a base de pilares y vigas. Esa es la portabilidad de la estructura. Luego el steel framing, lo veis aquí en esta parte de la fotografía, va de forjado a forjado y tiene una función no portante, no estructural. O sea, este steel framing, como veis aquí, va de forjado a forjado y no tiene portabilidad estructural. También podría ser un muro fachada cortina, muro cortina tradicional, que tampoco es estructural, no sujeta las cargas del edificio. ¿Okay? Estos sistemas con perfilería no portantes en contraposición con los sistemas pesados de columnas y vigas, como veis aquí, donde la fachada es un mero relleno de estos cuadrados, un mero relleno bien con bloques, bien con ladrillo, pero no es bloque estructural, no es ladrillo estructural. Aquí tenéis una fotografía donde se ve claramente este edificio que está en Santiago de Chile con 27 plantas, donde el sistema de fachada liviana opaca es no estructural, va de forjado a forjado, se ve clarísimamente. O en esta otra fotografía donde la estructura principal es una estructura de acero sólido, donde el steel framing está en la parte superior y en la parte inferior sujetando lo que es la fachada liviana. En estas otras fotografías también se ve esta estructura que va de forjado a forjado, viendo un poquito la versatilidad que tiene estos sistemas cuando son no portantes. ¿De acuerdo? Hace unos años, y esta es la parte principal, ya entramos en materia, hace unos años, justo antes del COVID, Saint-Gobain hizo un estudio grande a nivel mundial sobre las grandes tendencias del mercado y sobre todo las grandes tendencias del mercado de la construcción a nivel global. No estamos hablando ni de Europa ni de América, es a nivel global. Estas 5 grandes tendencias, estas 5 megatrends que decimos, son el crecimiento demográfico, la urbanización y ciudades inteligentes, la tecnología y digitalización de la construcción, el medio ambiente, el cual es cada vez más importante, afortunadamente, y las nuevas expectativas del usuario final, nuevas expectativas del consumidor. ¿Cómo afectan las fachadas o qué impacto tienen las fachadas livianas opacas en estas megatrends? Pues bien, en el crecimiento demográfico es bastante claro. Si hay un crecimiento demográfico son necesarios más edificios. Más edificios significa más fachadas. Y muchos más edificios significa muchas más fachadas y aquí es donde intervienen las peculiaridades de las fachadas livianas. Una de las principales es la rapidez de ejecución y la facilidad de ejecución. Luego hablaremos un poquito sobre ello. La segunda megatrend, la urbanización y ciudades inteligentes. Está claro que en esa urbanización hay una gran tendencia en construcción en altura y una gran tendencia en edificación residencial en altura. Y ahí tenemos un clarísimo ejemplo, la ciudad de Sao Paulo, donde la moda, ahora la tendencia es vivir en edificios de 40 plantas.
Pues bueno, eso es una tendencia, a veces es una necesidad por el espacio disponible, y ahí las fachadas livianas juegan un papel fundamental por el menor peso que tienen y la menor afectación que tienen en la estructura. La tercera megatrend es la tecnología y la digitalización. Aquí juega un papel fundamental. Las fachadas livianas son fachadas compuestas a base de capas, luego lo explicaremos un poquito más. Gracias a eso, entre medias de esas capas podemos incluir sensores, detectores, podemos incluir cualquier elemento digital para hacer fachadas inteligentes. Medio ambiente. Afortunadamente, en los últimos años a nivel mundial se está tomando conciencia de ello. Pues bien, las fachadas livianas son mucho más sostenibles que los sistemas pesados de hace 100 años. Luego también veremos algún dato numérico. Y las nuevas expectativas del usuario final, nuevas expectativas de la persona que vive en ese edificio. Y aquí es donde entran en juego el confort térmico, el confort acústico y la resistencia al fuego. Este concepto de confort, principalmente acústico y térmico, es cada vez más demandado, más regulado, y aquí las fachadas livianas dan niveles muy superiores de confort térmico, confort acústico. ¿Cómo impacta esto en la tecnología de la construcción? Pues bien, en los países emergentes es bastante claro, bastante evidente, porque hay un gigantesco potencial del sistema drywall. Permitidme utilizar la palabra drywall como referencia a los sistemas de construcción en seco en general, bien sean sistemas de interiores, bien sean sistemas de fachada. ¿Vale? Las fachadas livianas al final es una extrapolación de ese concepto drywall de construcción en seco. Segundo punto, en la sostenibilidad. Las fachadas livianas dan un plus a esa sostenibilidad, dan una mayor contribución, una mayor facilidad a esa sostenibilidad, y os lo voy a mostrar en las siguientes páginas. Escasez de mano de obra cualificada. Hay una clara tendencia de que cada vez va a haber menos obra cualificada, sin embargo, va a haber más necesidad de mano de obra. Y ahí entra en juego la productividad de las fachadas livianas, esa facilidad de ejecución y esa rapidez de ejecución. La industrialización, la construcción off-site, construcción en taller, es una clarísima tendencia donde todas las constructoras están intentando industrializar al máximo, no solamente para ahorrar coste, también para ganar tiempo. Afortunadamente, en las fachadas livianas esto es un factor fácil de conseguir, fácil de industrializar y construir en taller. El ecosistema digital, como hemos dicho antes, las fachadas livianas son a base de capas y esto facilita el tema domótico, el tema de sensores, detectores. La remodelación de la cadena de valor. Este estudio de mercado también mostró que cada vez va a haber una demanda de mano de obra más específica y se va a crear profesiones que hoy no existen, sobre todo en muchos campos digitales, y en el tema de las fachadas livianas ya están empezando a existir en algunos países como Norteamérica, como en algunos países de Europa también, la calificación técnica de montador de fachadas livianas. Y por último, la rehabilitación y el retrofit, que aquí las fachadas livianas tienen mucho que decir por la facilidad de ejecución, la facilidad de modificar fachadas sólidas, tradicionales, mediante la adición por encima de estructuras livianas. También os lo voy a mostrar a continuación. De todo esto, los mayores desafíos del mercado de fachadas son la salud y el confort, térmico-acústico, la huella de carbono y la circularidad. Y vamos a entrar un poquito en este tema de la circularidad, porque es un tema a veces, parece sencillo, pero a veces es complejo. La circularidad es todo esto. No es uno de estos conceptos, es todos estos conceptos. Es decir, la circularidad, ese concepto amplio de sostenibilidad, va desde la extracción de materias primas, qué materias primas se extraen, cómo se extraen y dónde se transportan, la producción, el transporte a obra, la construcción del edificio en sí, uso y vida del edificio, incluida el mantenimiento y la rehabilitación, la deconstrucción o demolición y el reciclaje. Aquí es donde entra en juego el concepto de ciclo de vida de un producto, el famoso LCA. El ciclo de vida de un producto es una metodología global que permite evaluar todos los impactos ambientales de un producto a través de eso, de su ciclo de vida. Lo bueno que tiene el LCA
es que proporciona datos exactos y cuantificados con una metodología que es siempre la misma para todo el mundo. Por lo tanto, son comparables. Los resultados de este LCA, de este análisis de ciclo de vida, se recogen dentro de otro documento que es el EPD. EPD, Declaración Medioambiental de Producto, que recoge eso, todos los resultados del ciclo de vida de un producto. Y el objetivo a largo plazo de todo este proceso es que seamos capaces de calcular la contaminación, la huella medioambiental de un edificio, la huella de impacto de carbono de un producto y de un edificio como suma de muchos productos, utilizando el análisis de ciclo de vida. Dentro de este análisis de ciclo de vida me voy a detener un segundo en la última parte, que es el reciclaje. Permitidme una pequeña aclaración muy fácilmente confundible en muchas partes del mundo, que es reciclar. Reciclar no es reusar. En construcción, los materiales difícilmente se reutilizan. Algunos se podría reutilizar, pero en la mayoría difícilmente se reutilizan. Una columna de hormigón que se demuele difícilmente se puede reutilizar, se puede reciclar, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos en esa reciclabilidad que afecta a la parte de construcción, a la parte de demolición y a la parte de reciclaje en sí. En construcción y dentro del mundo de las placas de fachadas livianas, reciclar consiste en recoger el residuo de la construcción y el residuo de la demolición e incorporarlo nuevamente al ciclo productivo para fabricar nuevas placas, ¿vale? Utilizando como materia prima. Esto es relativamente fácil con las placas de yeso, no tan fácil con los productos a base de cemento, y ahora os voy a explicar por qué. Dentro de esta reciclabilidad hay una parte difícil, costosa, que es lo que hace el reciclaje muchas veces inviable, y es la recogida selectiva en obra y el coste del transporte hasta la fábrica. Aquí es donde entran en juego los gobiernos. Si los gobiernos locales, regionales o nacionales no apuestan por esta sostenibilidad, por este reciclaje, si no apuestan por dar un soporte, incluido el soporte financiero, a esa recogida selectiva, a esa separación de materiales en la obra, difícilmente el fabricante, que somos nosotros, podremos reciclar ese material. Cuando todo esto se pone en marcha, y afortunadamente hay muchos países donde este proceso de reciclaje ya está funcionando medianamente bien, entonces se consiguen los éxitos. Aquí os pongo pequeños datos del año 2014 de España. Placo España en 2014 recogió 45.000 toneladas de residuos de yeso para ser reciclados e incorporados en la cadena productiva. Es decir, evitó sacar otros 45.000 toneladas de yeso de la cantera. Con esto se produjeron el equivalente a 1.956 camiones de yeso. ¿Vale? Es un ejemplo clarísimo del beneficio de este reciclaje de los materiales de yeso. En cuanto al uso de vida del edificio, ahora me centro en este punto, aquí entra en juego también la rehabilitación, el retrofit. Y en este punto las fachadas livianas tienen mucho que decir, porque existen sistemas de fachadas livianas que tenemos aquí que se adosan a fachadas sólidas, pesadas, antiguas, se colocan encima y da a la fachada primero una nueva estética, si se quiere, pero segundo lo que se le da nuevos niveles de confort térmico y acústico. Se pueden hacer fachadas ventiladas como esta que tenemos aquí, o se pueden hacer rehabilitación con fachadas no ventiladas. Aquí tenéis dos ejemplos de dos fachadas pesadas de ladrillo en la que a base de sistemas livianos se ha hecho una rehabilitación. Veis que la estética no cambia en exceso, pero desde luego los niveles de acústica, de térmica y de resistencia al fuego cambian significativamente. En cuanto al ciclo de vida de un producto, aquí tenéis un claro ejemplo, sin entrar en detalles, de una placa de yeso, donde tenéis los kilos de CO2 que se emiten al fabricar una placa de yeso, más que al fabricar, en cuanto a todo el ciclo de vida de una placa de yeso. No me importan los números. Lo que quiero decir es que un sistema de fachada liviana, al igual que las fachadas pesadas, no es un producto, es un sistema. Y el sistema es la suma de muchos productos. Por lo tanto, lo que hay que analizar es el ciclo de vida de la fachada, del sistema. Es decir, ciclo de vida de la suma de todos los productos que intervienen en un metro cuadrado de fachada.
En una fachada liviana, aquí tenemos un esquema básico de un sistema cualquiera de fachada liviana, uno de los más sencillos. Existen más de 14 sistemas de fachada liviana, este es uno de los más sencillos. Los sistemas de fachada liviana tienen una estructura, puede ser steel framing, puede ser perfiles de madera, tienen unas placas internas que pueden ser de yeso o de cemento, un aislamiento, puede ser EPS, lana de vidrio, lana de roca, una placa exterior, que puede ser de yeso o de cemento o de otros materiales, y luego unos morteros de revestimiento, una malla, unos accesorios, etc. Casi todos los sistemas de fachada liviana tienen la misma composición o una composición similar. Y el principal factor de diferenciación está en la placa exterior. Esta placa exterior puede ser una placa base yeso, puede ser una placa base cemento, puede ser un OSB de madera, puede ser una placa mixta de cemento-madera o materiales poliméricos mucho más avanzados. Aquí es donde juega un factor muy importante el material, y en este caso el material del yeso, porque el yeso, como veis aquí, es un mineral reciclable infinitas veces, y no estoy exagerando, infinitas veces. Lo que hace Placo con el yeso es esto. El yeso es un mineral, una roca. Esta roca de yeso nosotros la trituramos y le quitamos el agua que contiene, ¿vale? La calcinamos. Al quitarle el agua lo convertimos en un polvo al cual nosotros le añadimos una serie de aditivos para hacerlo resistente al fuego, hacerlo resistente al agua o otra serie de propiedades, y le volvemos a añadir el agua que le hemos quitado antes, solidificando este polvo de yeso en forma de placa. Tan sencillo como eso y tan difícil como eso, ¿vale? O directamente este polvo con aditivos lo metemos en sacos para añadirle el agua en obra y hacer la aplicación directamente en obra. Esto es lo que hace Placo, entre otras muchas cosas. Entonces, los materiales a base de yeso tienen una huella de carbono, una huella de CO2 muy inferior a los de cemento. Y aquí os muestro unos datos genéricos del CO2 del ciclo de vida de una placa de yeso con el de una placa de cemento del mercado y con el de otra placa de cemento del mercado. Por supuesto, sin decir nombres ni marcas, ¿vale? En cuanto a la vida útil y la durabilidad, que es fundamental, pues el yeso tiene una durabilidad infinita. El yeso en roca, la materia prima, tiene una durabilidad infinita. La placa de yeso, como una modificación de esa roca de yeso, no se conoce el límite de su vida, no se conoce el límite de su durabilidad porque no tiene una degradación natural. Pero claro, eso no se puede escribir en un papel. Entonces, los organismos oficiales lo que hacen es una serie de ensayos de frío-calor, hielo-deshielo y una serie de perrerías que le hacen a la placa de yeso para determinar una durabilidad mínima. La máxima no la saben, pero sí determinan una durabilidad mínima. Y escriben en documentos oficiales que las placas de yeso tienen una vida mínima de 50 años. Aquí tenéis un ejemplo pues, de un documento cualquiera. Pero como hemos dicho antes, los sistemas de fachada liviana no es una placa de yeso, es un sistema. El sistema de placa de yeso, estos mismos organismos oficiales, después de hacer todos esos ensayos, todos esos test, certifican que el kit, el sistema de fachada exterior liviana, tiene una durabilidad mínima de 25 años, ¿vale? No existe hoy en día ningún documento donde se dé una durabilidad mínima de una fachada liviana como sistema superior a 25 años. Si comparamos un metro cuadrado de fachada liviana con un metro cuadrado de fachada pesada, comparamos los datos de este ciclo de vida, vamos a ver unos datos realmente impactantes. Esta comparación que os voy a mostrar a continuación hay que hacerla país por país, porque es muy diferente los datos de transporte, de minería que hay en unos países y en otros. Estos datos concretamente son de Brasil, que es lo más cercano que he encontrado a vosotros, y puede servir como ejemplo. Pues bien, si comparamos un metro cuadrado de fachada liviana con un metro cuadrado de fachada pesada, tenemos que se emite un 63% menos de CO2, se consume un 49% menos de energía primaria, el sistema tiene un 80% menos de peso, que se dice pronto, y se consume un 36% menos de agua. Estos son los beneficios medioambientales de un metro cuadrado de fachada liviana frente a un metro cuadrado de fachada pesada. Hablando rápidamente del cambio generacional y de los jóvenes, aquí es donde entra la tecnología tipo drywall, como os he dicho antes, concepto genérico de construcción en seco, que es cada vez más estandarizado, cada vez más reglado.
Y esto es bueno, y es bueno porque elimina la pérdida de know-how de las profesiones artesanales, porque está escrito cómo se hacen las cosas. Y aquí es donde entra en juego la capacitación. En esa capacitación hay muchos países, como por ejemplo España, donde se ha creado ya la profesión de instalador de placa de yeso laminado. Allá lo llaman plaquista. Y es un título oficial, al igual que el de fontanero, al igual que el de electricista, con un carné oficial de instalador de placa de yeso. Y ahí los fabricantes juegan un papel fundamental en esa capacitación. De hecho, somos los fabricantes los que somos los profesores en esa escuela de instaladores de placa de yeso. Y en cuanto a la visión de futuro, pues ahí entra en juego todos los factores donde la construcción en general está yendo, afortunadamente, que es la digitalización. Hoy en día la construcción está yendo hacia el BIM como modelo de construcción o de ejecución de ese proyecto, los softwares de todo tipo, la nueva generación de construcción industrializada, esas grandes máquinas de control numérico, corte por chorro de agua de 1000 atmósferas que te cortan el hormigón, el acero o cualquier material al milímetro, y la versatilidad de diseño, con superficies curvas, planos inclinados, etc. Las tendencias hay que seguirlas, no podemos ir en contra de ellas. Entonces ahí están los requisitos de confort térmico y acústico, cada vez más importantes, requisito de fuego, donde juegan un papel fundamental los productos incombustibles, como estos de los que estamos hablando, y por supuesto la construcción panelizada, construcción off-site, como esta fotografía que veis aquí, donde lógicamente hacer esto con sistemas pesados sería muy complicado, ¿vale? Aquí tenéis una fotografía de un hospital COVID que se montó en España en 3 meses. Sería impensable hacer esto en 3 meses con construcción pesada, ¿vale? Lógicamente todo esto es construcción liviana, fachada liviana. Aquí tenéis una empresa que lo que hace es elevadores prefabricados. Estos elevadores los adosan en el lateral de edificios antiguos para dotar de elevadores a edificios que no tienen elevador, ¿vale? También una solución ingeniosa. Y quiero terminar simplemente diciendo que todos los sistemas que ustedes conocen de fachadas pesadas tradicionales, que están aquí arriba, todos estos sistemas de fachadas pesadas tienen su equivalente en fachadas livianas. Hoy en día existen hasta 14 sistemas de fachada liviana diferentes. Se puede construir prácticamente todo en sistemas equivalentes a los sistemas ya conocidos de construcción pesada, guardando una construcción, una estética moderna, como esta fotografía que tenemos en pantalla, o manteniendo unas estéticas más tradicionales, más conservadoras, ¿vale? No tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Esto es todo por mi parte y muchísimas gracias por vuestra atención.